Sí. Buenas noches, compañeros. Vamos a hacer un saludo a nuestro querido Víctor Raúl. Presente. Víctor Raúl. Presente. Víctor Raúl. Presente. Gracias, compañeros. Pongan las sonrisas. Compañera Silva. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor Tandini, compañero Pata, presidente del tribunal, compañeros asistentes y compañeros también usuarios de las redes. Estamos acá una vez más convocándoles para un evento de la exposición del doctor Tandini y también para hacer un llamado a todos ustedes, también a los amigos, familiares y todos para que participen en estos cursos. Además también nosotros tenemos el evento principal este 5 de mayo en el Coloso de la Plaza de Hacho. Entonces, por ello les invitamos a todos que participen en un evento histórico, una centuria que cumple nuestro gran partido de Águila de la Torre. Y también ese día marcharemos con toda la prestancia que se merece el tribunal y los miembros que lo integran con nuestro respectivo vestuario de gala como son nuestros chalecos. Así que están ustedes todos invitados. Debemos convocarnos para tener la mayor afluencia de compañeros en este evento tan importante donde vamos a homenajear a nuestro movimiento y la figura del principal que es el Águila de la Torre. Buenas noches, compañeros. Gracias. Buenas noches con todos los compañeros presentes y los compañeros simpatizantes, militantes y curiosos que nos siguen en redes sociales. Igual reiterar la invitación para el 5 de mayo para la Plaza de Hacho y también, para todos los cursos, talleres que está ofreciendo el Tribunal Nacional Electoral los días miércoles y viernes a las 7 de la noche. Así que se invita a todos los jóvenes de todas las edades, adultos también, obviamente, para que puedan asistir. Igual agradecerle al compañero y presidente del Tribunal Nacional Electoral, compañero Pedro Panta, y a nuestro gran expositor del día de hoy, el compañero Moisés Tambini del Valle, que el día de hoy nos va a hablar sobre los derechos humanos en la Constitución del 79 y la Constitución del 93. Así que le paso el micrófono al compañero Pedro. Muchas gracias. Buenas noches, queridos compañeros. Querido compañero Moisés, también en el Valle, muy buenas noches, maestro y doctor. Y gracias por su asistencia. Gracias por la asistencia de cada uno de ustedes, queridos compañeros. De Costa Rica y también Paz, presidente de nuestro Tribunal Nacional Electoral, actualmente en el Foro Público ocupa el lugar de director general de la Escuela Posgrado de la Universidad de San Martín de Porres. 79, la Constitución del Víctor Raúl de la Torre y la Constitución del año 1993 emitida por Fujimori. Como ya todos sabemos, una de las mejores constituciones que tiene el Perú es justamente la Constitución del año 1979, la Constitución del Perú. Y en ella se plasmó por primera vez los derechos fundamentales. Definitivamente que esta se aprobó en el año 1979, reemplazó en este caso la Constitución del año 1933. Recuerden que las tres últimas constituciones, la del año 1933 fue dada por un golpe de Estado de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro se hace un golpe de Estado en el año 1930, en 31 se convoca una elección, gana el partido, y hay un boicot, hay un fraude, ahí es el primer fraude que en este caso se hace al caballero Víctor Raúl de la Torre, y cuando se va a hacer la cifra repartidora, porque esa elección del año 1931 era para dos motivos. Uno, para elegir, en este
caso al presidente de la República, y en segundo lugar, para elegir a los miembros de la Constituyente del año 1931. Y en efecto, salió elegido por un pequeño mapa, Sánchez Cerro, contra el jefe Víctor Hugo de la Torre, y en segundo lugar, de los constituyentes que deberían ingresar al promedio, que eran 140, deberían ingresar aproximadamente 70 compañeros, solamente le permitieron ingresar 22. 27, pero finalmente fueron 22. Y aún no contento con ellos, el mes de enero del año 32 son deportados todos de la Constitución del año 1900, que había sido convocado para el año 1931. Y ya no están los compañeros, se mide la Constitución del año 1933. Y lean cuando vean el artículo 53. El artículo 53 de la Constitución del año 1933 nos declara como partido ilegal. Entonces ahí tenemos esa parte histórica que en la Constitución del 33 fue hecha por un golpe de Estado. Y luego viene lo que es esta Constitución del 79, como lo dicen todos los teóricos, como el contrato social, sigue cuando establece quién debe emitir una constitución. Solamente lo puede emitir una asamblea constituyente, solamente lo puede hacer la soberanía del pueblo, y solo así se puede una constitución. Una vez dada, la constitución no puede ser modificada. ¿Por qué? Porque los otros elementos que salen es el poder constituido, y el poder constituido no puede modificar la Constitución. Pero, lamentablemente, últimamente, como ya ustedes saben, está siendo modificado permanentemente la Constitución con reformas constitucionales que finalmente están contra la teoría del derecho constitucional. Entonces, esta Constitución del 79 reemplazó la Constitución del año 1933. En esta elección, el compañero jefe obtuvo una votación de 1.241.041 votos. Como lo ven ahí, lo pueden verificar, 1.241.774 votos. Y aquí, compañeros, en esta elección, recuerden, los comunistas ingresaron en un menor porcentaje. Por supuesto, los comunistas boicotearon la Constitución del 79. En todas las votaciones fueron votaciones contrarias a la Constitución de Víctor Hugo de la Torre. Entonces, esta Constitución se reconoce como uno de los más importantes Constitución de Estado, es el preámbulo, justamente los derechos fundamentales que va a desarrollar el querido compañero. Pero básicamente, como ya todos conocemos, el artículo 1 empieza: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Y todos los articulados posteriores de los derechos fundamentales se repiten en la Constitución del año 1993. Es decir, que esa Constitución del 79 es una de las mejores de la historia peruana. Así como tenemos a la fecha que el APRA ha contribuido no solamente como columna vertebral de la democracia, ha contribuido como una de las mejores constituciones para el Perú. Como también se ha establecido que el APRA ha contribuido como uno de los mejores gobiernos desde 2006 a 2011, con una vía tan alta que hasta ahora no hay ni supera. Y que ahora estamos en modo, en este caso, piloto automático. De tal modo que los derechos fundamentales, justamente van a ser nuestro querido compañero, están establecidos en la Constitución del 79 a partir del artículo 1, 2
y todos los que corresponden que se han repetido a la Constitución actual. Solamente para hacer un poco de mención de que la Constitución del 79, en este caso, no tiene comparación a esa Constitución del 93 de Fujimori, porque recuerden que la Constitución de Fujimori fue también hecha igual que del 31. ¿Por qué? Por un golpe de Estado. Recuerden que Fujimori dio un golpe de Estado el 5 de abril del año 1992. Todas las instituciones internacionales le reclamaron al Fujimori, la ONU, la OEA, las organizaciones internacionales, que no podía haber este caso porque se cerró por frente. Recuerden que Fujimori cerró el Poder Judicial, cerró el Tribunal Constitucional, es decir, todas las más importantes instituciones constitucionales del Estado. Y es por ello que lo que se repite en este caso de esta Constitución del 93 es casi lo mismo de lo que está en la Constitución del 79, y por ello decimos que se cumple esa última Constitución, lo mismo que hizo Sánchez Cerro. Sánchez Cerro creó una Constitución de golpe de Estado, y esta última que está vigente igual. Recuerden, como yo, que hay una ley que dejó sin efecto la firma del Fujimori. Tenemos una Constitución sin firma. Y lo más grave es que se ha modificado la fecha esta Constitución en más del 50%. Esta Constitución tiene 206 artículos actualmente, pero se han modificado más de 100 artículos. Más de la mitad de la Constitución ha sido modificada por reforma constitucional. Entonces, amerita un análisis profundo en su oportunidad respecto a esta Constitución actual. Solamente para terminar, compañero, solamente se recordarles que también está esto consolidado y está relacionado a los derechos fundamentales que empezó en Francia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dio en la Revolución Francesa, y que eso fue retomado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos por la ONU, ¿no? Y luego la Convención Nacional, la Convención Nacional de Derechos Humanos también se crea posteriormente la Corte Internacional de Derechos Humanos, que también hoy por hoy salvaguarda los derechos. Lamentablemente hoy esta Corte Internacional de Derechos Humanos ha sido intervenido por los comunistas internacionales. Recuerden que hoy en el Perú estamos pagando los terroristas, estamos pagando por indemnizaciones, porque la Corte Internacional de Derechos Humanos ha emitido sentencias que el Perú debe pagar a esos terroristas. Y recuerden quiénes estuvieron. Uno de los presidentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue Diego García Sayán. Recordemos de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, ese ha sido varias veces presidente, y ya ustedes pueden ver cómo el comunismo internacional ha ido avanzando en algunos nichos, como en este caso la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero los derechos fundamentales son básicos, fundamentales: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la propiedad, es decir, todos aquellos derechos fundamentales que es protegido por todas las instancias nacionales e internacionales. Entonces, no me queda otra cosa que seguir, en este caso, presentar a nuestro querido compañero Moisés Tamini en lo que son los derechos fundamentales de la Constitución del 79 y de la Constitución del año 1993. Palmas al resto para la Secretaría de En primer lugar, agradezco al compañero Pedro Balta por organizar esta clase de conferencias que es para ilustrar, alimentar nuestro mente a
transmitiendo no solamente por Facebook, TikTok, por Facebook, una serie de redes que recursos. Yo quiero que ustedes entiendan, en primer lugar, qué es el Estado. Luego, qué es la Constitución. Para después hablar de la Constitución dada bajo la presidencia de nuestro jefe, Raúl de Razón, como bien lo ha dicho ha sido una de las mejores constituciones que ha tenido el Perú, una constitución evidentemente liberal, siguiendo la tradición de la constitución anterior que se dio también el año anterior en España. Y gracias porque el constitucionalismo en América Latina se funde gracias a la Constitución de Cádiz de 1812. Todos son temas diferentes. Entonces, fíjense, compañeras y compañeros, nosotros ¿qué formamos? ¿Qué parte del Estado formamos? La parte material. Entonces, ¿qué cosa? Les voy a dar el concepto de Estado. El Estado es la nación jurídicamente organizada dentro de un territorio propio delimitado por fronteras es una nación jurídicamente organizada. ¿Qué es la nación? Pero tiene que estar organizada. El Perú es un Estado que tiene nación, que tiene territorio, tiene organización jurídica y tiene soberanía. Y nosotros somos los elementos materiales del territorio y la población. Y elementos formales de organización jurídica y la soberanía que tiene el Estado. Dentro de la organización jurídica tenemos a la Constitución política. La Constitución política es el instrumento legal elaborado por personas elegidas por el pueblo para que elaboren, para que hagan, para que redacten la Constitución. Y la Constitución es la que rige la vida de gobernantes y gobernados. Todos nosotros tenemos la obligación de cumplir. No porque soy presidente de la República o porque soy el último ciudadano de condición humilde, no voy a cumplir. Todos, absolutamente todos. Lo que sucede lamentablemente en estos momentos, por ejemplo, es que vivimos dentro de una desorganización jurídica, dentro de una crisis en que cada quien quiere hacer lo que le dé en gana. Y más aún, se ha profundizado la corrupción administrativa dentro del territorio nacional. Por todas partes. Y por otro lado, fíjense lo que ha pasado ayer. Han intervenido a colaboradores del ex fiscal, la doctora Patricia Benavides Vargas. ¿Pero para qué y por qué? Para proteger a la Junta Nacional de Justicia, que está integrada por gente indeseable, gente que rompe el ordenamiento jurídico. Los caviares, o sea, los comunistas, han tomado fuerza en los últimos 20 años, después de que nosotros dejáramos el gobierno
en el segundo gobierno de nuestro inmortal Alan García, ellos han ido avanzando hasta que se habla, por ejemplo, de Gorriti, que es el que maneja el Ministerio Público. Gorriti tiene tanta influencia que protege, empezando por Vizcarra, que está probada su responsabilidad, y sin embargo está viva. La ex alcaldesa de Lima, probada su responsabilidad, bañándose en su piscina, disfrutando libremente. En cambio, a nuestro compañero Alan García, indebidamente, lo han perseguido permanentemente, hasta que tomó la decisión de suicidarse en defensa de su honor, en defensa de su inocencia, en defensa de su vida. Días antes, estuvimos en casa y nos dijo: yo no voy a permitir que mi esposo vaya al circo conmigo, me exhiba poniéndome la camiseta de un reo. Yo tomé una decisión que tomó Allende en Chile antes de que lo tomaran preso. Y ha cumplido. ¿Y para qué? ¿Y por qué les cuento esto? Porque verdaderamente en nuestra patria, en el Perú, no se cumple lo que dispone la Constitución política del Estado. Bien, repito, lo que dispone, lo que ordena la Constitución política, debemos cumplir todos, sin distinción alguna: pobres, ricos, profesionales, no profesionales, obreros, estudiantes, campesinos, todos. Porque allí encontramos el resguardo y la protección de nuestros derechos. Y lamentablemente a veces ni el poder judicial, ni la policía, ni los miembros del Ministerio Público nos escuchan y nos hacen respetar el derecho que verdaderamente nos asiste. Bien, voy a comentar en primer lugar la Constitución de 1979, hecha bajo la dirección de nuestro compañero jefe Víctor Raúl Ayala. Este libro, la Constitución de 1979 y las Constituciones del Perú, escribí en 1981, comentando cada uno de sus artículos. Bien, esta Constitución es producto de la Asamblea Constituyente que fue elegida después de la convocatoria que hizo el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti el 28 de julio de 1977, porque él, al dirigir su mensaje a la nación en nombre del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, dio a conocer el cronograma político del gobierno militar, que en sus puntos fundamentales contenía el anuncio de que se iba a convocar a una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva constitución, y después de ello vendría la transferencia del poder a la civilidad. El 4 de octubre de 1977, el gobierno militar dictó el decreto ley número 21943. Aprovecho la oportunidad también para explicarles qué es decreto ley, qué es ley orgánica. Dentro de un Estado existen normas o jerarquía, de la que
encima de todas las leyes, de todas las responsabilidades que la Constitución política. Esto lo estableció Hans Kelsen, el austriaco. Por eso se conoce esta edición como la pirámide de Kelsen. Por encima de las normas está la Constitución. Después vienen los tratados internacionales que se respetan. Después vienen las leyes orgánicas, las leyes comunes. Las leyes, aquí se habla de un decreto ley. ¿Por qué? Porque ha sido dado durante la Junta Militar de Gobierno. Un gobierno que se estableció después de un golpe de Estado. También tenemos los decretos legislativos, las leyes legislativas. Cuando el Poder Ejecutivo expide leyes con autorización del Congreso de la República. El Congreso es el primer poder del Estado. El Poder Ejecutivo es el que hace cumplir y cumple lo que aprueba, lo que dice la Constitución y las leyes que hace la República. Y el Poder Judicial tiene la obligación de aplicar las leyes, no para interpretar. Fíjense lo que ha pasado en la Junta Nacional de Justicia. Hay una señora que tiene más de 75 años, límite máximo para que esté en ese cargo es 75 años. Ella en este momento tiene 78, el otro miembro igual. Y dice, no, es que el cargo para ejercer la función como miembro de la Junta Nacional de Justicia es por 5 años. Yo he jurado tal fecha y tiene que vencerse en 5 años. ¿Qué les jura? Si un juez cumple 70 años, se va a su casa. Ipso facto. Ni bien cumplió los 75 años que debería haber renunciado. Pero todo eso lo consiente este gobierno corrupto. Y el anterior de Pedro Castillo peor. No. Y entonces, no hay pues, no hay seguridad jurídica en nuestra patria. Bien, volvamos a la convocatoria. Se convocó a la Asamblea Constituyente de 1978, hecha por el general Francisco Morales Bermúdez. En ella, y gracias a esa convocatoria, se eligió 100 representantes al Congreso Constituyente. Fue candidato por el doctor Una de la Torre, quien obtuvo la mayoría absoluta de votos. El APLA obtuvo 1.241.174 votos y el Partido Popular Cristiano 885.500 votos. Y aquí, y en mi libro también lo digo, tenemos que reconocer la generosidad de los integrantes de la Asamblea Constituyente, miembros del Partido Popular Cristiano, quienes dijeron que Víctor Raúl Ayala de la Torre presida este Congreso Constituyente. Y se hizo lo que acaba de mostrar la Constitución del 79, y que en este libro que escribí, repito, en 1981, lo analizo, lo comento, lo concuerdo con las diferentes disposiciones. El APRA
en esas elecciones obtuvo 37 representantes y el Partido Popular Cristiano 25. En total 62. Eran 100 constituyentes, teníamos absolutamente. Y se pudo hacer esta constitución liberal, adelantada para su época, permanente hasta ahora. Por eso es que muchos hemos pedido, después del golpe de Estado del Fujimori, que dio la constitución del 93, casi copiando la parte medular, vertebral de la Constitución del 79, pero con las modificaciones a su antojo y a su capricho y a su interés. Una de ellas, volver la bicameralidad, lo que teníamos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, a una sola Cámara de los parlamentarios, reduciendo hasta ahora a 130 parlamentarios. Cuando yo tuve la suerte de llegar al Parlamento como diputado nacional por el departamento de Junín, esa tierra bendita que me dio crecer, la ciudad incontestable de Huancayo, eran 180 diputados y 60 senadores. Barrimos, tuvimos la mayoría absoluta, tanto de diputados como senadores, por primera vez. Qué pena, nuestro jefe siempre fue boicoteado en sus derechos, denegado, perseguido por los militares, y nunca le dejaron, pese a haber ganado contiendas electorales, se sentara en la silla presidencial. Bien, para no cansarnos, lo que yo quiero es eso, ustedes sepan cuáles son sus derechos. Hay que exigir las autoridades. El que ostente el derecho no tiene por qué suplicar ni mendigar, menos coimear. En mis defensas, por ejemplo, con la ley en la mano y la razón de mi patrocinado, siempre he salido triunfante. Y a quienes no defendimos, ustedes lo saben, un fuerte de internet, a nuestro presidente Ana García, al mismo presidente Francisco Morales Ramírez, llega a ser también muy bien, cuando quería extraditarlo para llevárselo a Italia por delitos de lesa humanidad. Es un requisito ya pedido. Tuvimos que movilizar un esfuerzo aquí para que nosotros no se lo llevaran, porque ya estaba muy anciano, muy viejo, y hace 2 años ya fallecido. Entonces, mis queridas compañeras y compañeros, voy a referirme a los derechos que nos asisten. Derechos fundamentales de la persona. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En los estados totalitarios comunistas no es primero la persona humana, primero el Estado. Todos tienen que trabajar para servir al Estado y los gobernantes de esos estados viven en grandes, mientras que sus pueblos se mueren de hambre. No sé si han ido ustedes a Cuba.
No sé si han ido últimamente a Venezuela. Por eso la inmigración de toda esa gente hacia nuestro territorio, a Chile, a toda Sudamérica ha invadido, porque hasta escapando de la basura, algo que comer, se vienen alimentando. Con salarios irrisorios. Sin embargo, hay gente todavía que a veces acepta cuando dice: el Perú es rico, no, el Perú es rico, ya no habrá más pobres, como dijo un ladrón sin vergüenza. Y todos, disculpen ustedes, y me están escuchando, los que están presentes en esta hora, como me están escuchando también a través de las redes, todos los comunistas nunca han sabido defender sus puestos y sus cargos o desempeñar sus cargos como honor, como honradez. Entonces, nos toca ahora a nosotros, los apristas, unirnos para nuevamente ingresar por la puerta grande de la democracia a Palacio de Gobierno. Buscar un líder. Y lamentablemente los que han manejado el partido también nos han defraudado tremendamente. Y cuando se les ha pedido la cuenta de los $600,000, se han enojado, ¿no? De la venta de la Arizona. No responde. Cuando se les ha pedido cuenta de la venta del terreno en Trujillo, a Acuña, para que haga su universidad, no responde. ¿Qué es esto? Y ahora quieren estar poniendo tontería para apoyarse de la fundación de la Navidad del Niño que fundó un jefe y que funciona gracias a eso inacreditable, dirigido por el compañero Wilber de Tucapio, que es un excelente compañero, que rinde cuentas de todos los aportes que reciben los compañeros, hasta por concentrados. Y eso debemos hacer todos, debemos hacer todos. Todos ustedes, compañeros, tienen que convertirse en verdaderos dirigentes y líderes en su hogar, en su barrio, en su distrito, en su comunidad. Los ejemplos arrastran, las palabras convencen. ¿Cómo puedo predicar de honradez si soy flaco? ¿Cómo puedo impulsar el trabajo y decir por qué no trabajas si soy un vago ocioso? Estoy viviendo no puedo solamente pensar. ¿No? Entonces, respecto al primer artículo, que lo encontramos en la Constitución del 79 y en la Constitución del 93, que repito, es plagio del 79. Se dice la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad sobre el fin supremo de la sociedad del Estado. En el artículo segundo se reconocen los derechos. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar, el concebido sujeto de derechos en todo cuanto le favorece. Toda persona, todos nosotros tenemos derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede decir que yo tengo más derechos. No. Nuestros derechos terminan donde empieza el derecho del otro, de nuestro amigo, de nuestro vecino,
de nuestro conciudadano. Por eso no es allí ese dicho popular: respeto, guarda el respeto. Y debemos tener igual trato, aunque esto es difícil también. Por ejemplo, en una redada la policía detiene a 5 personas, a 5 hombres, o 5 mujeres, no sé. El que tiene padrino va a recibir mejor trato. O su abogado o su pariente irá a hablar con el comisario, decirle: por favor, no lo metan al calabozo donde están todos, que duerma afuera, le voy a hacer su frazada, su colchonete, lo que sea, y accede. ¿Hay igualdad plena? No hay. Ya depende también de la cultura de cada uno de nosotros y de los funcionarios del Estado. Derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o social. Esto también se ha convertido, compañeras y compañeros, en un libertad. Tampoco yo no protejo solo a la religión católica. Yo soy católico, practicante. Yo comulgo en las misas, porque soy católico cristiano. Pero habría visto, hay una cantidad enorme de sectas. Así como ahora se ha creado una cantidad enorme de movimientos políticos que parecen asociaciones o clubes políticos. No es como el APRA, no es como nuestro partido, porque Víctor Raúl Reyes de la Torre nos ha dejado a nosotros un instrumento político, un instrumento jurídico, con doctrina, con pensamiento, que si todos cumpliéramos con su mensaje, llegaríamos a alcanzar verdaderamente la justicia social de pan con libertad. Eso de pan con libertad también, que nos entendemos, pan con libertad. Que el hombre gane el pan del día con el sudor de su frente, pero en forma libre, no sometido a ninguna autoridad prepotente y abusiva, como es en los pueblos comunistas. Derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. Si no cumplen las autoridades, las entidades públicas y funcionarios, hay que exigir ese cumplimiento. A solicitar sin expresión de causa de información que requiere y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal. Tampoco se cumple, inclusive la ley. Que si pasa un término, nos acogemos al silencio administrativo y lo que decimos nosotros se convierte en verdad. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Así está escrito. Y fíjense ahora último que ha pasado. Ya ha muerto nuestro gran líder, Alan García Pérez. La fiscalía ordenó que se incaute su celular, cuando sabemos perfectamente que toda acción penal se extingue con la muerte
del imputado, no es necesario estar condenado o sentenciado, sino a quien se dice que ha cometido actos. No sé cómo, por eso digo yo, vivimos dentro de una desorganización jurídica tremenda. No hay seguridad jurídica, no se respeta la constitución política y la ley del Estado, como debería ser. Al honor, tenemos derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y la imagen propias. Esto también se ha perdido. Yo veo con estupor que están los muchachitos jugando, gritándose a la madre, se saludan, hola, oh, chatuzo, total. Antes, aquí mayores, si los saludaban, comentaban a nuestra madre, nos agarrábamos a trompadas. Muchachitos, chiquitos, yo me acuerdo que me trompearon varias veces. En defensa del honor de mi santa madre. Nadie tiene por ti dañar y decir que tú eres tal cosa, ¿no? Especialmente haciendo ver que eres un pícaro, sin vergüenza, desde el punto de vista. Bueno, por cualquier hecho. Prefiero no mencionar, decirle por a una chica, tú eres una fe, ¿qué le está diciendo? Tú eres un, ¿qué le está diciendo? De la gallina. Esas cosas no se pueden permitir, compañeras y compañeros. Todo está escrito. Nuestros derechos están legislados. Lo único que falta es que defendamos nuestros derechos y sepamos hacernos respetar. Y si el fiscal no actúa bien, el policía no actúa bien, o el juez no actúa bien, denunciar sanciones y derechosación y hacer destituir. Yo me he dado el lujo de hacer destituir a muchos jueces y vocables de la corte cuando no han sabido cumplir adecuadamente sus funciones. No tengo por qué callarnos. Pero lamentablemente también hay colegas míos, abogados, ¿cómo me voy a pelear con el juez por defender el derecho de dar a los clientes? Bienvenido, compañero. Derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones. Todo lo que creamos nos pertenece siempre a un cuadro de Dios, lo que ese cuadro lo regale, lo vende, y depende de esa creación. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita. Aquí han tenido la sinvergüencería de querer meterse a nuestro local. Esas cosas no podemos permitir. ¿Quién está en posesión? Nuestras legítimas autoridades. ¿Quiénes son las legítimas autoridades? Los elegidos en el último congreso que yo tuve la suerte de ser presidente del Tribunal Nacional Electoral y que ahora acertadamente está ejerciendo esa función como compañero. ¿Quieren escoger? Votar. ¿Con qué derecho? Recuerden ustedes, compañeros, que cuando falleció Víctor Hugo y fuimos a
Trujillo a depositar sus restos en el cementerio de Miraflores de Trujillo. El compañero Armando Villanueva y Carlos Enrique Melgar. Muerto el jefe que gobierna, son los estatutos del partido. Y nadie puede hacer lo que le pide el gana. ¿Qué es eso de querer venir acá a meterse para votar a los que están? ¿Quién está encargado de acuerdo a los estatutos? Es la Secretaría General Institucional. El secretario general político no tiene derecho para administrar nada dentro del partido. Con razón, ya muchos compañeros debe decir delito, maligno. El inciso 11 del artículo 2 se dice: todos tenemos derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él. Sin lugar a dudas, pero eso también está reglamentado y hay que acatar. Podemos ir todos a Estados Unidos si no contamos con la visa que nos da el Estado norteamericano. Está reglamentado ese derecho de libre tránsito. Podemos salir, podemos entrar. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en lugares privados prohibidos a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica, a contratar con fines lícitos, a trabajar en la ley de codificación de la ley y penal. El trabajo es un deber, es una obligación, pero también es un derecho. Todos nuestros jóvenes tienen trabajo en estos momentos. ¿Y por qué? Porque no se impulsa obras de inversión, no se les prepara adecuadamente en su formación educativa en primaria y secundaria por lo menos. Terminan su secundaria, el muchacho va a buscar trabajo. Señor, yo quiero trabajar. ¿Qué sabe usted? No sé nada, no sé hacer nada, pero quiero trabajar. Hay que prepararlos adecuadamente para que puedan ejercer la función, una actividad. Al trabajar libremente con sujeción a la ley, a la propiedad y a la herencia. Yo recuerdo mucho y les voy a contar mi experiencia. Fuimos a La Habana, Cuba, un Congreso Mundial de Derecho Penal. Entonces, el decano del Colegio de Abogados de La Habana alabó a la Revolución Cubana, no solamente la Revolución Cubana, sino a la Revolución Comunista de Cuba, que gracias a la Revolución
Ahora, todos tenemos trabajo. Gracias a la Revolución Comunista de Cuba, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la salud. Los cuarteles lo hemos convertido en hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Me tocó hablar. Yo le dije, señores congresistas, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Tejano del Colegio de Abogados de La Habana. Porque nosotros los seres humanos somos carne y espíritu, materia y espíritu. Aquí se puede criticar, esa vez estaba todavía vivo. El jefe de la Revolución Cubana. Aquí se puede cuestionar la conducta de los revolucionarios, ¿no? Aquí se puede trabajar libremente, ¿no? Tienes que trabajar las 8 horas. ¿Puedes mejorar la productividad? No. Porque trabajes bien, trabajes mal, tienes la misma porción de alimentos. Adelante, compañero. Aquí, Compañeros. entonces, ¿de qué gran revolución se puede hablar aquí en Cuba, en La Habana? Cuando el que critica al gobernante inmediatamente es encarcelado y no les permite ni siquiera jugarse, es decir, no pueden salir, ¿no?, libremente. Por eso, especialmente, seguramente tú también has estado en Cuba, ¿no? Reina la prostitución públicamente. Pobres muchachitas que se ofrecen hasta por $1 o $5. Aquí, con los defectos que tiene nuestra democracia, podemos trabajar. Por ejemplo, yo les confieso, compañeros, durante 15 años he trabajado desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, como abogado y como profesor, tanto en la Universidad del Centro como en el Colegio Nacional San Isabel de Huancayo, de donde he egresado a Dios el profesor. No se puede hacer eso. Los mejores profesionales con 20 dólares que me pagan. Y cuando me nombraron embajador en Costa Rica, fuimos al club invitados por el embajador del Perú, ¿no? Estaba en La Habana y nos pone a nuestra disposición un chofer. Le converso, le dice, ¿cuánto está ganando? $20, señora. Pero el presupuesto anda en Estado cubano no $20. Llegamos a negociar, oye, ¿por qué para $20? No es así. A nosotros nos obligan a que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba depositemos lo que le corresponde a ese trabajador. Y ellos, y felizmente aquí en la embajada tienen que comer, tienen un uniforme, tienen necesidades. Hay todas esas cosas. Entonces, no se cumple, pues. Esto establece nuestra Constitución la propiedad y a la herencia. Al respecto a la herencia, en la Constitución del 33, los hijos nacidos dentro del matrimonio heredaban un par de
proporcional el 100%. Y los hijos nacidos fuera del matrimonio, con tal que sean reconocidos por sus padres, el 50% de lo que heredaba el hijo nacido dentro del matrimonio. Esto se borró definitivamente con la Constitución del 79. Gracias a quién? Gracias a nuestro partido. Jefaturado, guiado, comandado por el jefe Víctor Roque. A mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier tipo. Muy bien, no nos pueden exigir, aunque respecto a eso, en comparación a las demás personas, nosotros los profesionales, algunos de los profesionales tenemos una ley que nos ampara, guardar la reserva a los médicos, a los sacerdotes, a nosotros los abogados. No nos pueden decir qué te dijo bien o ahora no confundan con el derecho último y mi concepto también, como toda obra humana, tiene la parte positiva y la parte negativa. Guardar silencio. Había visto que muchos de los procesados, de los funcionarios, dicen: usted, de acuerdo a la Constitución, y la ley, voy a guardar silencio, no contesto. Antes recordarán ustedes, había esa expresión, ¿no?, que tiene su contenido real. El que calla, otorga. Al procesado se le decía: explique, aclare su situación frente a la imputación que se le está haciendo. Si se calla, es porque está aceptando. Pero ahora no. Entonces, pero hay otras formas de probar si es verdad esa posición que adquiere el imputado o no. El artículo 24, el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política dice: todos tenemos derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto intentamos bien. La libertad que tenemos de hacer o no hacer también está regulado por la ley. Yo no puedo invadir la propiedad de alguien indebidamente. Yo no puedo darle un empujón a una persona para que me deje pasar, porque estoy atentando contra su integridad física, etc. Entonces, esta libertad que tenemos de actuar y hacer las cosas también tiene que ser dentro del parámetro que establece la ley. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por el incumplimiento de deberes alimentarios. Esto también es necesario que se repita. ¿Está bien eso? La carta cabal. En mi concepto no. ¿Por qué? Un hombre tiene su hijo antes de casarse con otra mujer. Contrae matrimonio. Con esa señora tiene también sus hijos, o un hijo, o dos hijos, lo que tenga que tener. La otra criatura que tuvo tiene derecho también a
vivir, alimentarse, vestirse, educarse, etc. ¿No es cierto? Entonces, inicia el juicio por incumplimiento del deber de padre de pasarle los alimentos para la satisfacción de sus necesidades. No cumple, se hace la liquidación, se le denuncia y se va a la cárcel. En este caso, fíjense ustedes cómo se hace daño al hogar legítimamente constituido y al mismo menor alimentista, porque ese hombre no tiene ni cómo pagar la deuda que tiene. Eso es tanto complejo, por eso yo me he inclinado inclusive a fin de que esto tenga que ser de carácter evidentemente civil, pero no atentar contra la libertad de las personas de lo obligado. Ahora, lógicamente, también nos dirán, ¿y por qué no nos educamos, no educamos a nuestros hijos para que cuando sean grandes y tengan la oportunidad de ser padres responsables? Nos falta ello. No hay prisión por deuda, nadie será procesado ni condenado por alta comisión que al tiempo de conocerse no esté previamente calificado en la ley. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado comisión de su responsabilidad. Esto se cumple. El negocio para los periodistas, para la prensa, ¿verdad? Para la prensa televisada. ¿Acaso la policía, ni bien los captura, nos está diciendo que han detenido a plano de tal como autores? Se rompe la presunción de la inocencia y las investigaciones deben ser separadas. ¿Hay reserva en las investigaciones? No hay. ¿Cómo los periodistas llegan a tener hasta copia de las declaraciones que se están llevando a cabo en las fiscalías, etcétera? A nivel primigenio, cuando recién ha empezado el proceso de investigación. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito. Bueno, para el mejor resultado de las investigaciones es también necesario que se incomunique si son 5 detenidos a cada quien para que no se acuerden, porque a veces cuando cometen el delito en forma conjunta, uno de ellos dice, ya yo me he hecho la culpa, ustedes son inocentes. Por ejemplo, en los casos de violación sexual, dice, la gravedad miente, no ha sido todo, yo he sido, yo la violada, le libera de responsabilidad. Es por eso que, bueno, hay que recurrir a las pruebas correspondientes, otras pruebas, para establecer si verdaderamente lo que dice es cierto o no. El procesado, el imputado o los imputados en este caso cuando son varios. Compañeras y compañeros, vuelvo a repetir. La Constitución de 1979, hecha por nuestro gran partido, bajo la dirección de nuestro jefe, doctor Raúl María de la Torre, para su época ha sido la mejor Constitución del mundo, no solamente de América Latina. Una Constitución eminentemente
liberal y protectora de los derechos humanos de todos los ciudadanos del Perú. La Constitución del 79 del 93, hecha ya por Fujimori, reproduce casi en el 80 al 90% todo lo que estaba en la Constitución del 79, a excepción de cambiar, ¿no?, la bicameralidad, etc. Que ahora ya este Congreso creo que es lo mejor que ha hecho. ¿Por qué? Porque verdaderamente una sola Cámara, un solo Parlamento, expide muchas veces leyes que no tienen seriedad, sustento. Dos cabezas piensan mejor que una cabeza. Si son tres, mejor, si hay discusión. Y por otro lado, esto también tenemos que meternos en la cabeza, compañeras y compañeros. En las próximas elecciones elijamos a la gente capaz, a la gente que pueda desenvolver sus funciones adecuadamente en el Parlamento. Da vergüenza. Imagínense los mochasueltos y toda esa gente incapaz, corrupta, inmoral que tenemos en el Congreso, con graves excepciones. ¿No? Bueno, finalizo esta intervención agradeciéndoles a ustedes por haberme escuchado y decirles: es necesario que todos y cada uno de nosotros vivamos bajo el manto sagrado de la Constitución Política del Estado y las leyes generales de la República para vivir en paz, en armonía. Y en nuestro caso, siguiendo el ejemplo de Víctor Hugo, que asimiló sus hábitos y conocimientos de Manuel González Prada, que fue su maestro. Sigamos ese ejemplo, pero con hechos, no solamente de los dientes para afuera, seamos honrados, sino íntegramente, psíquica, física y mentalmente. Muchas gracias. Visitables, compañeros militantes, compañeros de nuestro gran partido. Muchas gracias, querido compañero Dante Carrero, miembro del Tribunal Nacional Electoral. Querido compañero Luis Alberto Pacheco Mandujano, para hacer un homenaje también, un homenaje y felicitarlo por esa lucha constante, justamente con el tema que fue nuestro querido compañero doctor Moisés Martini sobre la defensa de los derechos humanos. Ha sido premiada en la Ciudad de México el día 19 de este mes, hace pocos días, y en efecto la banda interamericana de abogados adscrita a este grupo de José León Sánchez ha dado este premio José Luis Sánchez 2024 en el tema de derechos humanos. Nuestras felicitaciones, querido compañero. Nos honra usted porque finalmente es un honor para usted, para su familia y también para nuestro gran partido. También nos honra a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, pronto a cumplir 100 años, y también pues, a nuestro partido peruano, y sobre todo al tribunal, al cual venimos participando en muchas actividades académicas, y a la escuela del partido que también estamos trabajando. Muchas gracias, le digo, y un honor y un homenaje para usted, y palmas a vida para usted. Quiero
quiero agradecer la palabra, mi querido compañero, y recibámonos con otra vez para nuestra mesa, compañero. Compañero Pedro Panda, presidente del Tribunal Electoral del partido, compañero Moisés Zambini de Valle, compañeros dirigentes, compañeras y compañeros, muy buenas noches. Para mí es verdaderamente un enorme placer y un honor estar esta noche con ustedes, compartiendo en fraternidad aprista en esta academia, esta escuela del partido que impulsa todos los miércoles y todos los viernes nuestro querido compañero Pedro Panda. Trabajo al que nos hemos sumado y en el que venimos participando a través del impulso de un curso de formación en ideología, en doctrina, pero también al mismo tiempo en gestión pública y en trabajo de liderazgo, que es lo que necesitamos de cara a posicionarnos profesionalmente como políticos profesionales, que es lo que tanta falta hace en el Perú. Después de que por varios años los aventureros políticos nos han asaltado y se han hecho del poder para generar lo que vemos que vienen generando: corrupción por todos lados, incompetencia e incapacidad. Y esta noche me siento realmente bastante feliz y emocionado, lo digo con sinceridad, porque estoy al lado de nuestro querido compañero Moisés Zambini del Valle, quien además de ser colega de profesión, amigo y compañero, es mi paisano. Nosotros somos huancaínos y además hijo de la ilustre gran unidad escolar Santa Isabel, donde estudió mi padre, colegio nacional emblemático del Perú, que este año pasado, en el mes de noviembre, ha cumplido 162 años. Uno de los colegios más antiguos del Perú, fundado por un español, Sebastián Lorente, donde se formaron a los mejores hijos de la gran nación huanca, dentro de ellos precisamente el compañero Moisés. Yo era muy niño cuando veía a Moisés diputado por Junín en la década de los años 80, y yo ya era un chapista, un niño perista, que iba al partido primero en la avenida Girales, donde se encontraba el local de nuestro partido, y luego ya en el Girón Ica, a espaldas de la histórica Plaza Guadalmar. Y yo decía, viendo a Moisés y a otros grandes dirigentes, entre ellos Ramiro Priané, que en paz descanse, algún día llegaremos a ser como ellos, quienes veíamos no lejanos, porque siempre fueron fraternos, pero veíamos como personajes modélicos a quienes los niños y los jóvenes emulábamos, y queríamos ser apristas como ellos, de convicción, por pensamiento, por vocación, porque teníamos el compromiso y la emoción social con el pueblo a través de los lentes y la mirada de la doctrina de la Torre. Así que entonces, cuando me comunicó el compañero Pedro Panda que el día de hoy me invitaba para participar en este homenaje inmerecido, debo decirlo, y con mucha humildad bajo todo punto de vista, por haber recibido este premio en Ciudad de México, y me enteraba que también iba a estar el compañero Moisés Zambini. Entonces dije inmediatamente, qué alegría, y me empezaron a venir esos recuerdos de la niñez y de la adolescencia,
en nuestra querida tierra de Huancayo. De donde llegamos, pero él antes que yo, se vino muchísimos años antes que yo vine acá en el año 2010, y este año recién cumplió 14 años, acá el compañero debe tener 30 por lo menos, aproximadamente. Bueno, entonces, efectivamente, el viernes pasado estuve en Ciudad de México para recibir el premio José León Sánchez 2024, que he recibido de manos de doña Aisa Vega, viuda de León, la esposa de quien fuera un extraordinario escritor y un reconocido internacionalmente defensor de los derechos humanos costarricense, José León Sánchez. Un muchacho que, digo muchacho, ¿no? Porque él a los 18 años fue acusado de un delito que no cometió. Fue acusado de haber profanado la imagen de la Virgen de Costa Rica, que es un equivalente de la Virgen de Guadalupe en México, y sentir una veneración enorme. Y entonces él se tuvo la desgracia de estar en el lugar y en el momento equivocado. Fue intervenido por la policía en la década de los años 50. Tenía 18 años de edad y fue llevado a la comisaría y luego se le inició un proceso judicial de naturaleza inquisitorial. Y fíjense ustedes, este hecho trascendió de tal manera mediáticamente. Ya en aquella época los medios de comunicación cumplían el papel de distorsionar generalmente la información, y habían lanzado noticias donde presentaban a este jovencito José León como un ateo, profanador, un miserable que merecía, de ser posible, la pena de muerte por haber ofendido a la Virgen. Y lógicamente eso generó una reacción social, y esa reacción social fue de cólera, de rabia, entendible. Pero la prensa sabía que él no había sido, pero necesitaba un motivo para levantar e insuflar los ánimos, porque era un momento que Costa Rica estaba viviendo en términos políticos no bien, y había que ocultarlo a través de un escándalo. O sea, lo que el día de hoy conocemos con el nombre de cortina de humo. Este muchacho fue procesado y no tuvo abogado. Es más, la prensa logró generar tanto odio y cólera que inclusive los abogados de San José, la capital de Costa Rica, firmaron un documento en el cual se comprometía a no defenderlo, y el Estado no le proveyó, lógicamente, de defensa. Así que él solito tuvo que defenderse. ¿Y cuál era su defensa? Yo no fui. Esa era la única defensa. Tenía 18 años. Le quitaron todas las garantías procesales, de las pocas que existían en un proceso inquisitorial penal en aquella época. Y finalmente lo condenaron a 35 años de cárcel. Pero bueno, cumplió 30 años. Salió cuando este hombre tenía 48 años de edad. Fíjense, prácticamente toda su vida en cárcel. En la cárcel se volvió escritor, se volvió poeta. Enfrentó con hidalguía y dignidad la carcelería. En lugar de convertirse en un delincuente profesional, que es lo que suele suceder cuando hay delincuentes que caen en la cárcel y terminan convirtiendo a la cárcel en centros de maestría y doctorado del crimen, decidió cultivarse. Estando en la cárcel se casa, y cuando sale se dedica a las letras. Y fíjense ustedes, fue reconocido como uno de los literatos más importantes de América Latina. Una de sus más importantes novelas, La isla de los hombres solos, fue llevada al cine inclusive. Una película que fue proyectada en la década de los años 70. Dicho sea de paso para mayores de 14 años. Y ahí narra él precisamente todos los avatares y las desgracias que le tocó sufrir y vivir en la cárcel. Entonces, deseoso él de que
ningún otro joven sufriera lo que él había sufrido, se convierte en un defensor de derechos humanos. Entonces, cuando su fama empieza a crecer, lo busca la progresía para tratar de captarlo y decirle: nosotros le vamos a financiar a usted para que usted sea nuestro representante de los derechos humanos aquí en Costa Rica. Y se convierte en un defensor de derechos humanos totalmente autónomo. Quería mucho a México, por eso iba muy seguido para la República Mexicana. Él falleció en el año 2022 y en honor y memoria a él, la Barra Interamericana de Abogados, de la cual soy parte, soy miembro, tuvo la gentileza, sin mi conocimiento, de haberme propuesto como candidato para la selección que hubo de profesionales latinoamericanos para recibir ese premio. Y hace 2 semanas atrás me llegó la noticia a través de un correo electrónico donde me informaba que yo había sido uno de los seleccionados en todo el continente para recibir ese premio. Hemos sido 8 personas. Entonces, como lo dije en mi discurso de agradecimiento en Ciudad de México, yo me sentí muy halagado, pero también al mismo tiempo bastante desconcertado. ¿Qué he hecho yo para merecer un premio de esta magnitud? ¿Qué mérito tengo para recibir un premio de esta naturaleza? Y sobre todo, proveniente de uno de los hombres más insignes que ha tenido América Latina en estos últimos 80 años. Entonces empecé a escarbar en mis recuerdos y en mi memoria. Y entonces me vino al pensamiento mi madre, a quien como Moisés conoció, y aunque era una oponente leal, Roselena Mandujano y Serrano. Ella fue defensora de derechos humanos en mi tierra, secretaria regional de derechos humanos, durante largos años. Ya se imaginarán ustedes en la década de los años 80 ser defensor de derechos humanos lo que le costaba a los defensores de derechos humanos, cuando la caballerada todavía no se había apoderado de ese patrimonio de la humanidad. Así que entonces yo, muy jovencito, tenía 11, 12, 13 años, acompañaba a mi madre en todos estos recorridos que ella hacía juntamente con fiscales y policías al cuartel. Estábamos viviendo en zona de emergencia en aquel entonces. Se hacían las famosas levas, que ahora ya no existen. Los chicos estábamos caminando por la calle, de repente llegaba el camión del ejército, cerraba a la derecha, cerraba a la izquierda y a punta de patadas uno subía y terminaba en 2 días con uniforme y con fusil haciendo servicio militar. Ahí era así. Y de ahí salió precisamente los combatientes que defendieron el premio en esa época. Entonces, yo acompañaba a mi madre en esa época bastante difíciles. Un día trataron de secuestrarme, momentos que tuvimos que pasar en 1988. Para 1991, cuando yo ingreso a la Universidad Nacional del Centro del Perú a estudiar Ingeniería Química, que fue mi primera carrera, la gloriosa UNSP Moisés, que estaba tomada por el Sendero Luminoso, recordarás, y flameaba el trapo rojo con la hoz y el martillo en la torre de toma de agua. En aquel entonces nosotros los arristas bajamos ese trapo. Aquí está el compañero Raúl Varías, que fue presidente de Ingenio. Y en el camino perdimos muchos compañeros. De hecho, recordar en este momento aquellos compañeros cuyos cadáveres tuvimos que recoger, torturados, quemados, compañeros asesinados por Sendero Luminoso, y donde nosotros todas las semanas teníamos que enterrar a alguien, preguntándonos a quién les tocará la próxima semana, poniéndole la cara a Sendero.
No ha habido en el Perú ningún partido ni movimiento político que le haya puesto cara a Sendero Luminoso, sino el partido aprista. Gloria y honor a los mártires apristas. Y lo recuerdo con mucha emoción. Y partieron a la eternidad. Recuerdo que uno de ellos, el compañero Félix Ortega, el chaleco blanco, asesinado cobardemente cuando salía después de tomar su desayuno, muy cerca del Estadio Cuarto Centenario en Huancayo. Y como él, tantos otros compañeros, Pepe José del Castillo, por ejemplo, entregó la propia Lidia Lynch, querida compañera, que fue atentada y felizmente, gracias a Dios, salió viva. Entre otros, tantos nombres que podríamos nosotros recordar en ese momento. Y llego a la facultad en 1991 y me convierto en delegado estudiantil. Y en la universidad, una universidad tomada por Sendero, solamente habían dos posiciones: o uno se quedaba con Sendero, o uno asumía posición contra Sendero. No había términos medios. Y la posición contra Sendero Luminoso era ser aprista, necesariamente. Y ahí militábamos en el ARE, la Alianza Revolucionaria Estudiantil, que siempre he llevado en el corazón, porque soy del ARE. Ya no existe el día de hoy, pero seguiré siempre de corazón. Y entonces, con mi actividad partidaria en las elecciones de 1992, después del golpe de Estado de Fujimori del 5 de abril, antes de que caiga a Imelda Guzmán, dinamitaron mi casa. Casi muere mi padre en ese momento. Yo me sentí culpable porque sabía que ese atentado terrorista era por causa de mi labor partidaria, de mi trabajo político dentro de la universidad. Y agradecí profundamente a Dios que en el momento en el que estalló la bomba criminal, mi padre acababa de salir a la dirigencia de la cocina. Porque si no hubiera sucedido eso, hubieran pasado solo un minuto. Quizás no tendría mi padre el día de hoy como lo tengo, gracias a Dios. A nosotros los apristas no nos van a venir a contar el cuento de que los senderistas eran subversivos o guerrilleros. Y eso precisamente fue lo que dije en México. En el Perú no ha habido guerrilla, ni guerra civil, ni subversión, como dijo un fiscal malhadado cuya presencia en el Ministerio Público avergüenza no solamente a esa institución, sino también a todo el Perú. Fiscal criminal que se encargó de cercar al compañero Alan García para generar su muerte. Hay que desmentirlo y decirlo directamente. Y ahora se empiezan a generar fábulas según las cuales el compañero García había salido con la pistola para darle un tiro y luego suicidarse. ¡Qué bajeza la de esta gente que no respeta a los muertos! Quien conocía a Alan García sabía perfectamente, y Moisés lo ha conocido muy bien. Quien conocía a Alan García sabía perfectamente que era un hombre de trascendencia histórica. Un hombre que esperaba pasar como de hecho ha pasado por la puerta grande a la historia del Perú. Un hombre de esa grandeza no puede matar a una cucaracha para victimizarla y martirizarla. Porque como decían los romanos, Aquila non caput muscas, las águilas no cazan moscas. A las cucarachas no se las mata, se las deja pasar con el desprecio del DDT. Así que entonces, por esa bajeza que el día de hoy están esparciendo, también tendrán que pagar. Y salimos vivos de ese atentado terrorista, y así vinieron una serie de historias
Y después, cuando creíamos que ya, luego de la caída de Abimael Guzmán el 11 de septiembre del año 1992, el Perú entraría en un proceso de paz, se nos vino una dictadura brutal, en la que nuevamente el aprismo fue perseguido. Y ahí tuvimos que volver a estar presentes para enfrentar al fujimorismo corrupto y criminal. Esto, por supuesto, no quita en absoluto reconocer que han habido cosas buenas que pudo haber hecho el señor Alberto Fujimori. Pero esto no nos exenta de recordar que en ese momento, en esa década, los apristas también fuimos llamados por la historia para enfrentar la dictadura y para retomar nuevamente la democracia. Y eso ahora nos valió una persecución brutal. Yo ya estaba estudiando Derecho, era secretario general del Centro Federado de toda la Universidad de Los Ángeles, a la cual había pasado. Y un compañero mío fue secuestrado, compañero aprista, fue secuestrado por el Servicio de Inteligencia del Ejército. Se lo llevaron 3 días, lo torturaron y nos lo devolvieron para amenazar o para transmitir una amenaza, diciendo que si nosotros seguíamos realizando el trabajo político que hacíamos, entonces nos iban a matar. ¿Teníamos miedo? Por supuesto que teníamos miedo, porque somos seres humanos. Pero en medio del miedo, cuando a veces la flaqueza llega a nosotros, y Aya tuvo miedo en algún momento, y lo reconoció. Luis Alberto le insufló fuerza, Luis Alberto Sánchez, cuando le pidió que regrese de Europa para que pueda candidatear aquí en el Perú en 1931. En medio de ese escenario de terror, de miedo, ahora proveniente del Estado, teníamos a los compañeros grandes que nos insuflaban fortaleza. Y otra vez vuelvo a agradecer a mi querido compañero, hermano, Raúl Varías, que fue precisamente quien se encargó de sostenerme en ese momento emocionalmente para seguir camino. Tras un intento de secuestro que hizo el Servicio de Inteligencia fallido en contra mía, pasé a la clandestinidad en 1999 y vine aquí a Lima y estuve aquí en el partido precisamente para pedir apoyo. Y entonces en ese momento, a través de unas gestiones que se realizaron, se hizo una petición de una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en esa época todavía no estaba tomada por la Progresiva Internacional y funcionaba para defender derechos humanos. Y con una propuesta de asilo político en Colombia, que históricamente tenía, y sigue teniendo, creo yo, a pesar de su presidente, una relación histórica con el Partido Aprista. Y agradecí mucho ese gesto colombiano, pero consideré en ese momento que los apristas teníamos que estar aquí en el Perú, a cualquier riesgo y a cualquier costo, a enfrentar a la dictadura. Claro, en 1999 no sabíamos lo que iba a pasar en el 2020 y cómo iba a desmoronarse la dictadura. De hecho, era uno de los momentos más encumbrados del poder. Y teníamos que hacer el trabajo correspondiente. Desde la clandestinidad y desde el trabajo práctico. Los apristas éramos perseguidos, éramos denunciados, éramos procesados. Y felizmente cayó la dictadura. Y luego ya vino un largo periodo en el que vivimos relativa paz, donde el mejor momento de los 15 años que siguen al inicio del siglo XX definitivamente lo encontramos en el gobierno segundo del partido entre el 2006 y el año 2011, cuando el Perú crece enormemente, en todos los niveles.
Lamentablemente después entramos en un proceso de estancamiento y luego de caída, y ahora nos encontramos en este hoyo del cual todavía no podemos salir, pero donde nuevamente la historia vuelve a llamar a los apristas para que podamos realizar el trabajo y la misión para la que estamos encargados. Y el faro que nos ilumina es precisamente el pensamiento vigoroso, vigente y lleno de luz de Víctor Raúl Haya de la Torre. Durante todos esos años asumimos la condición de defensores de derechos humanos, pero como lo dije en México, sin cobrar un solo centavo, porque nosotros no somos mercaderes de los derechos humanos. Dice el poeta cubano Silvio Rodríguez: qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Nosotros parafrasearemos esa expresión y diremos: claro, qué fácil es hablar de la defensa de los derechos humanos cuando tiene uno un ingreso de $30,000 mensuales y donde encima es soportado por una cooperación internacional como la de George Soros, que inyecta millones de dólares manchados con la sangre de millones de seres humanos que son traficados a través del tráfico de armas, la trata de seres humanos, el crimen organizado, el narcotráfico. Qué fácil es defender así los derechos humanos. Los derechos humanos son un patrimonio de la humanidad, pero la izquierda caviar se apropió de ellos, como si ellos fueran los dueños de los derechos humanos. El día viernes hemos quebrado ese monopolio, compañeros. Cuando la izquierda se enteró que este servidor nuestro y servidor del Perú, aprista de toda su vida, recibía un premio a los derechos humanos, pusieron el grito así: ¿cómo es posible? Un aprista defensor de los derechos humanos. Y aquí estoy, en la Casa del Pueblo. Aquí estoy en la Casa del Pueblo para agradecer a Haya de la Torre, en primer lugar, a mi partido, a mis queridos compañeros, porque este premio que he recibido no lo he recibido solo para mí. Este es un premio que es del partido. Yo lo ofrezco, porque siendo yo aprista, no soy una persona individual, sino soy miembro de un gran cuerpo organizado. Y así como en el cuerpo humano lo que le pasa al apéndice lo siente inmediatamente el corazón, de la misma manera lo que le pasa a un compañero es sentido también por todo el organismo partidario. Y quiero que ustedes sientan mi felicidad de haber roto el monopolio de la callarada, porque hacemos verdadera defensa de derechos humanos. No hemos convertido los derechos humanos en moneda de cambio. No recibimos un solo centavo por defender los derechos humanos de los verdaderamente necesitados. Y entendemos que los derechos humanos es la piedra angular sobre la que se construye el sistema democrático y el Estado de Derecho. Pero que el concepto se envilece cuando en nombre de los derechos humanos se defiende a terroristas, a violadores y a corruptos. Eso es condenable bajo todo punto de vista. Y nosotros no somos esos falsos defensores de derechos humanos que se disfrazan como tales para recibir inyecciones de dinero maculado, de dinero sucio, de dinero ensangrentado. Gracias, compañeros, por estar esta noche para escuchar a mi querido compañero y paisano Moisés Landín, por haber estado aquí también al mismo tiempo para escucharme en estas breves palabras, y mi gratitud sempiterna al compañero Pedro Panda y a todo el equipo
de la Escuela del Tribunal Electoral, por esta deferencia que yo recibo con humildad, pero también con mucho más compromiso. Una reconocida periodista me decía, después de haberse enterado de que recibí este premio, me dijo: debe sentirte bastante orgulloso. Yo le respondí y le dije, y lo digo con sinceridad, yo creo que orgulloso no es el sentimiento y tampoco es la palabra. En realidad me siento más comprometido, porque recibir un premio de esta naturaleza obliga a que no el viernes que recibí el galardón, sino todos los días de mi vida demuestre una conducta que esté a la altura del premio. Y mantener ello, ese es el reto, pero también es mi compromiso al mismo tiempo. Gracias. ¡Viva Víctor Raúl! ¡Viva! 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 ¡Viva Perú! Muchas gracias, queridos compañeros. Dada la hora, si hay preguntas, por la hora. Sí, nuestro querido compañero tiene algunas actividades, Moisés. Todavía con el flujo acá. Sí, por favor, vamos a levantarnos y vamos a entonar nuestra macedonia. A la hora de 3. 1, 2, 3. Pasado vergonzante, nueva doctrina insurge ya, que si la realidad liberante, que ha fundido en prisión la verdad, que ha fundido en prisión la verdad, tatuaremos con sangre la historia, nuestra huella pujante y triunfal, que dará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Hermanos, abrazar la nueva religión, la alianza popular conquistará la ansiada redención, que vive la pra, compañeros, viva la alianza popular, militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, prometamos jamás desertar, reafirmemos la fe en el aprismo, que es deber sin descanso luchar, la amenaza del imperialismo que a los pueblos quiere conquistar. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor a la acción, hasta triunfar nuestra revolución. Apristas a luchar, unidos a vencer, fervor a la acción, hasta triunfar nuestra revolución. Compañero Raúl. Presente. Compañero Raúl. Presente. Compañero Raúl. Presente. ¡Ay, vaya! Vaya será. ¡Ay, Vaya será. ¡Ay, vaya! Vaya será. ¡Viva el Víctor Raúl! ¡Viva! ¡Viva acá! ¡Viva! ¡Viva! Vamos a ver cómo es. Venga, por favor,